Uno. Bueno, vamos a continuar en nuestra clase de mecánica del medio continuo. Vamos a continuar lo que es el capítulo 5. Vamos a iniciar aquí el que es el OneNote. Y la clase pasada o el video pasado habíamos visto lo que es la ley generalizada de Hooke. Habíamos visto lo que es las deformaciones en función de los esfuerzos, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo se obtienen los esfuerzos en función de las deformaciones, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo que es digamos, la tercera parte de la ley generalizada de Hooke, o la ley de Hooke generalizada. Y vamos a ver los esfuerzos en función de las deformaciones, ¿ok? Porque ya habíamos obtenido las deformaciones en función de los esfuerzos. Entonces, habíamos visto la vez pasada que la deformación promedio era igual a sigma promedio sobre 3 veces el módulo isotrópico volumétrico, ¿verdad? Esto era la relación, ¿verdad? La relación volumétrica. Aquí sería la parte isotrópica, esta sería la parte isotrópica, ¿verdad? Que habíamos obtenido la vez pasada, y la parte distorsional, que era la descomposición, ¿verdad? Del tensor en la parte isotrópica y la parte distorsional, lo podemos expresar de esta forma, ¿no? Va a ser igual a 1 sobre 2G, que era el módulo de cortante, multiplicado por sigma X menos sigma M, ¿ok? Bueno, entonces, pues, ¿qué podemos hacer con esto? Vamos a hacer un poquito más grande. Entonces, si obtenemos que despejamos de aquí, sigma X menos sigma M, vamos a obtener lo siguiente. Sigma X menos sigma M es igual, despejamos, ¿verdad? El 2G está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, va a ser igual a epsilon X menos epsilon M, ¿verdad? Ok, entonces esto es igual a ¿qué? Vamos a desarrollar esto, que es igual a 2G, multiplica por epsilon X menos 2G por epsilon M, ¿ok? Ahora, vamos a pasar el sigma M, que está de este lado restando, lo vamos a pasar del otro lado sumando, ¿ok? Vamos a pasar al otro lado sumando, entonces sigma X va a ser igual a 2 veces G por epsilon X más sigma M menos 2 veces G por epsilon M, ¿ok? Y habíamos visto la otra vez, bueno, de aquí arriba exactamente, aquí vamos a despejar sigma M, ¿no? Vamos a despejar sigma M es igual a 3 veces K por epsilon M, ¿ok? Entonces vamos a sustituir lo que es sigma M en esta ecuación, ¿ok? Entonces obtenemos que sigma X es igual a 2 veces G, ¿verdad? 2 veces G por epsilon X más 3 veces K por epsilon M menos 2 veces G por epsilon M. Ahora vamos a juntar los epsilon M, ¿verdad? Entonces sigma X va a ser igual a 2 veces G más 3 veces K menos 2G multiplicado por epsilon M, ¿ok? Entonces vamos a definir una constante, vamos a definir otra constante, esta constante lambda, digo, perdón, sería la constante se llama constante de Lamé, así se llama. Este acento es francés, ¿no? Digamos, pues no se dice Lamé, sino que simplemente significa que se pronuncia la E, ¿verdad? La constante de Lamé. Y entonces vamos a definir la constante como Lamé como igual a 3 veces K menos 2 veces G dividido entre 3. Ok. Entonces definimos la constante de Lamé y esta constante la sustituimos aquí en esta parte de acá, ¿verdad? Pero nada más que está dividido entre 3, simplemente lo que vamos a hacer es este 3 con este 3 que está aquí arriba, se nos va a ir, ¿no? Entonces aquí vamos a obtener que, vamos a tener esto, no vamos a escribirlo así, ¿no? Sigma X es igual a 2 veces G por epsilon X más 3 veces lambda por epsilon M, ¿sí?
Si ponemos lambda, lo ponemos aquí, este 3 con este 3 se va a ir, ¿verdad? Entonces nos va a quedar esta constante que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, pues simplemente, este es un 3, pues puede hacer conveniencia, lo vamos a utilizar este 3 más adelante. Por eso se divide entre 3 aquí abajo. ¿Ok? Bueno, ¿por qué utilizamos ese 3? ¿Por qué? Porque epsilon m, recordemos que epsilon m era igual a epsilon x más epsilon y más epsilon z dividido entre 3. ¿Ok? Entonces, simplemente sigma x se va a expresar de esta forma, ¿verdad? Y los epsilon x lo podemos expresar mediante lo que era la divergencia, ¿no? Habíamos visto la otra vez que epsilon x era igual a la parcial de sigma de sx con respecto a x, epsilon y era igual a la parcial de sy con respecto a y epsilon z era igual a la parcial de sz con respecto a z, ¿no? Entonces, podemos expresar esto igual a epsilon m igual a un tercio de la parcial de sx con respecto a x más la parcial de sy con respecto a y más la parcial de sz con respecto a z. ¿Pero qué es esto? Esto es la divergencia, ¿verdad? Epsilon m es igual a un tercio de la divergencia de S. Acuérdense que esto nos va a un escalar, ¿verdad? La divergencia nos va a un escalar. Ok, entonces la sigma x, en lugar de poner el epsilon x que tenemos aquí, vamos a sustituir lo que es la parcial de Sx con respecto a x. Entonces podemos expresar sigma x como 2g por la parcial de Sx con respecto a x más lambda por la divergencia de S. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es el esfuerzo en función de las deformaciones, ¿no? Ahora sí vamos a obtener que esto es el esfuerzo en función de las deformaciones. Ya obtenemos lo que es sigma x, ¿no? Lo que es sigma x. Y pues ya que tenemos sigma x, hacemos lo mismo para sigma z. Sigma z igual a 2g por la parcial de sz con respecto a z más lambda por la divergencia de S. ¿Sí? ¿Ok? Y bueno, que es epsilon m es igual a la divergencia de S. Entonces aquí lo que sucede es que se despeja la divergencia de S, ¿verdad? Divergencia de S, faltó decir aquí que la divergencia de S es igual a 3 veces epsilon m. ¿Ok? Entonces ahí están lo que es el 3, ¿no? Que faltaba ahí. Ok, entonces hacemos lo mismo para sigma z y hacemos lo mismo para sigma y. ¿Sí? Sigma y es igual a 2 veces g por la parcial de sy con respecto a y más lambda, ya nos quedamos puro lambda por la divergencia de S. ¿Ok? Ahora ya tenemos los esfuerzos en función de las deformaciones, ahora tenemos los esfuerzos en función de los desplazamientos. ¿Ok? Tenemos los esfuerzos en función de los desplazamientos y también podemos obtener los esfuerzos cortantes en función de los desplazamientos. Habíamos visto la otra vez que tau xy era igual a g multiplicado por gamma xy, ¿verdad? De aquí habíamos visto la otra vez que gamma xy era igual a 2 veces epsilon xy, ¿no? Entonces, y epsilon xy habíamos definido como un medio, aquí va un 2 que vamos a necesitar, que por la parcial de sx con respecto a y más la parcial de sy con respecto a x, ¿ok? Entonces, pues este 2 se nos va a ir y lo que es el cortante, ¿verdad? El cortante en función de los desplazamientos, ya se nos va a ir esos dos. Vamos a expresar simplemente como g multiplicado por la parcial de sx con respecto a y más la parcial de sy con respecto a x, ¿ok? Hacemos lo mismo para lo que es el cortante en YZ, ¿verdad? Ya no vamos a utilizar ese 2 de ahí, multiplicado por la parcial de SY con respecto a Z, más la parcial de SZ con respecto a Y. Aquí intercambiamos, ¿verdad? Aquí si tenemos la parcial de SY con respecto a Z, aquí tenemos la parcial de SZ con respecto a Y, y aquí nos está diciendo que estamos utilizando el tau YZ, ¿ok?
pues aquí tenemos el tau x, yz y podemos obtener el tau xz, que es igual a g multiplicado por la parcial de sx con respecto a z más la parcial de sz con respecto a x, ¿no? Ahora sí, ya tenemos, habíamos visto lo que es los esfuerzos en función de las deformaciones y ahora tenemos los esfuerzos cortantes en función de los desplazamientos, ¿no? Simplemente aquí obtenemos esfuerzos en función de las distorsiones al cortante y aquí tenemos los esfuerzos en función de las deformaciones, ¿no? Entonces obtenemos las dos, ¿no? Los esfuerzos en función de deformaciones, esfuerzos en función de los desplazamientos, ¿ok? Entonces habíamos visto al principio lo que es las ecuaciones diferenciales de equilibrio, si se acuerdan, las ecuaciones diferenciales de equilibrio, habíamos obtenido que la parcial de sigma x con respecto a x, más la parcial de tau yx con respecto a y, más la parcial de tau zx con respecto a z, era más la fuerza de cuerpo era igual a 0, ¿no? Pero vamos a ver qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto? Pues simplemente vamos a agarrar sigma x, tau xy, que es igual a tau yx, y tau zx, vamos a sustituir todo esto, lo vamos a sustituir en las ecuaciones diferenciales de equilibrio, y vamos a ver qué sucede, ¿no? Entonces, agarramos la parcial de sigma x con respecto a x, y la derivamos, y lo derivamos dos veces, ¿por qué? Porque vamos la parcial de sx con respecto a x, que tenemos esta de aquí, vamos a tener una derivada, ahora vamos a tener una segunda derivada, ¿estamos de acuerdo? Entonces va a ser 2g multiplicado por la segunda derivada de sx con respecto a x al cuadrado, más lambda por la parcial con respecto a x de la divergencia de s, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, en sigma x, aquí tenemos una divergencia de x, entonces vamos a agarrar y vamos a derivar con respecto a x, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos derivando la sigma x, ¿ok? Entonces sería la parcial con respecto a x de toda la divergencia de s, más la parte del cortante, ¿verdad? La parte del cortante, que sería tau xy o tau yx, entonces sería la segunda derivada de la parcial de sy con respecto a x con respecto a y, más la segunda derivada de sx con respecto a y al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos derivando con respecto a y, ¿verdad? Y más el tau yz, ¿verdad? Más bien tau xz, perdón. Tau xz, que sería la segunda derivada de sx con respecto a z al cuadrado, más la segunda derivada de sz al cuadrado con respecto a x y con respecto a z, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es el tau xz, el tau xy y el sigma x, ¿no? Entonces desarrollamos esto, juntamos las g's y nos queda lo siguiente, que es la segunda derivada de sx con respecto a x al cuadrado, más la segunda derivada de sx con respecto a y al cuadrado, más la segunda derivada de sx con respecto a z al cuadrado, y agarramos una g de esta de aquí, agarramos una g y otra la pasamos para acá, ¿verdad? Agarramos una g y simplemente separamos la otra g de acá, ¿no? Ponemos la otra g, que sería la parcial con respecto a x de la divergencia, ¿no? Sería la divergencia, que sería la parcial de sx con respecto a x, más la parcial de sy con respecto a y, más la parcial de sz con respecto a z, ¿no? Que es lo de la divergencia de s, ¿no? Más lambda por la parcial con respecto a x de la divergencia de s, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Entonces, al final de cuentas, esto va a ser igual a g multiplicado por la lambda cuadrado, o sea, el operador nabla al cuadrado, más g más lambda por la parcial con respecto a x de la divergencia de s. ¿Ok? Entonces, ¿quién es este? Este es el laplaciano, que se llama el famoso laplaciano. El laplaciano es la segunda derivada con respecto a x y más la segunda derivada con respecto a yj más la segunda derivada con respecto a zk, ¿no? Simplemente tenemos el laplaciano. ¿Por qué tenemos el laplaciano? Porque vamos a tener doble derivada aquí, ¿no? Entonces, esa es la forma de deducir
la parte de X, ¿no? Entonces vamos a lo que es la parte de aquí, que es la ecuación de Navier, ¿verdad? Entonces esto es lo que deducimos, ¿no? Deducimos lo que es el laplaciano, la parte de la divergencia de S, esto lo hacemos para las fuerzas en X, ¿ok? Hacemos lo mismo para las fuerzas en Y, esas son las ecuaciones diferenciales de equilibrio, ¿verdad? De las fuerzas en X, ¿se acuerdan que teníamos una ecuación diferencial de equilibrio? Para las fuerzas en Y, tenemos otra ecuación diferencial de equilibrio, y para las fuerzas en Z, tenemos otra ecuación, ¿no? Ok, entonces, pues, para no expresarlo las tres ecuaciones, simplemente la podemos expresar en forma vectorial. Acuérdense que esto es una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Entonces simplemente la vamos a expresar mediante un vector, la aceleración en un vector, y esto pues tenemos tres componentes, también la podemos expresar mediante un vector, ¿no? Este es un escalar, se acuerdan, la divergencia es un escalar, pero estas tres componentes la podemos expresar mediante el gradiente. ¿Y por qué el gradiente? Porque el gradiente me va a dar lo que es un vector, ¿no? Acuérdense que el gradiente era igual a la parcial con respecto a xy más la parcial con respecto a yj más la parcial con respecto a zk, ¿no? Entonces, al utilizar el gradiente, un escalar se nos convierte en un vector, ¿no? Entonces, esto es la forma vectorial de la ecuación general de la elasticidad o la ecuación fundamental de elasticidad, ¿no? Entonces, esta ecuación se conoce como la ecuación de Navier. Ok. Bueno, entonces esto sería la ecuación Navier que está aquí. Y bueno, esto sería para deducir la ecuación.